estar leyendo ahí del verso 7 al verso 11. Amén. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Amén. Por ese lugar. El tema que estábamos viendo es Dios prueba a su pueblo. Amén. Y nos habíamos quedado en estos versos. Estábamos hablando de cómo el pueblo de Israel había hecho tantas cosas malas, de cómo el pueblo de Israel hacía tantas cosas que a Dios no le agradaban, pero que al momento que ellos clamaban, Dios les mandaba un juez. Amén. Ahí en los primeros versos vemos que Dios levanta un juez, dice, y ellos empezaban a hacer las cosas que a Dios le agradaban. Pero nos habíamos quedado, mi hermano, en que este pueblo había adulterado. Vemos ahí en el verso 6 que dice: y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Amén. Fíjese, hablábamos de esto y de cómo hoy en día está sucediendo eso, cómo hoy en día está ese espíritu de adulterio, y probablemente no se haga así como estas personas lo hicieron, pero hablábamos de un adulterio espiritual. Amén. Un adulterio espiritual, y decíamos, ¿verdad? Un adulterio espiritual es cuando nosotros servimos a Dios, pero también servimos a otro Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos pide, pero también hacemos las cosas que en el mundo hay. Y a eso se le llama adulterio espiritual. Y Dios nos decía: o me sirves a mí, o sirves al mundo. Amén. Entonces, seguimos aquí en el verso 7, donde Dios levanta a este hombre, pero vemos que estas gentes, mi hermano, empezaron a adorar a Baal. Y miren que Baal era el dios más adorado por los cananeos. Era el dios más adorado por esta gente cananea, que casi siempre, mi hermano, y lo vemos en alguna parte de la Biblia, que se representaba como un toro, este dios. Y junto con este Baal, mi hermano, adoraban otros ídolos del bosque. La Biblia lo dice creo ahí en la Reina Valera 1909. Adoraban otros dioses, pero también habla, mi hermano, que adoraban imágenes de acera. Y este objeto de culto a acera era como que una estatua de madera, y lo podemos comprobar ahí en Jueces 6:26, que dice: luego, con piedras labradas, edifica un altar en mi honor, en la parte alta de la colina. Toma el toro, hablando de Baal, y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste, hablando de acera. Amén. Entonces, ahí, mi hermano, en Primera de Reyes 14:15, Dios deja algo escrito. Dios deja como, ¿cómo le diré? ¿Qué iba a pasar con este pueblo de Israel? Se lo voy a leer. Dice: Dios hará sufrir a Israel, así como la corriente de un río
como Israel ha hecho enojar a Dios al fabricar imágenes de la diosa Astarte. Amén. Entonces, ¿cuál era la orden? La orden era que lo quemaran. La orden era que quemaran, ahorita se lo acabo de leer al principio. Y ahí en Deuteronomio 12, versos 2 y 3 dice, y les deja una recomendación Dios a ellos, donde les dice: destruyan todos los lugares donde adoran a sus dioses. Los pueblos que ustedes conquisten se encuentran por todos lados y deben ser destruidos. Están en las montañas, en las colinas y bajo los árboles. Hagan pedazos las piedras y las esculturas de sus dioses y quemen los maderos que ellos adoran. Y les dice que no quede de ellos ni el recuerdo. Amén. Y esto, mi hermano, nos dice algo a nosotros. Porque fíjese que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, cuando usted y yo venimos a servir a nuestro Dios, Dios nos deja una recomendación. Y nos dice: quítese de ustedes. Allá en la Biblia dice: todo enojo, toda gritería, toda contienda, todos malos deseos de la carne. Quítese de ustedes todo aquello que ustedes practicaban y quémenlos, dice Dios. ¿Hasta qué? Dice: hasta que no los recuerden, hasta que no quede nada de ellos. Pero lamentablemente, lamentablemente a veces traemos arrastrando todavía algo del pasado. Este pueblo de Israel dejaba las cosas que Dios le decía que no quedara nada de ellos. Y de esta manera este pueblo adulteraba delante de Dios también. No nada más con mujeres y con hombres, sino también con las costumbres que ellos acarreaban todavía delante de Dios. Y era algo peligroso, mi hermano, y es algo hoy en día muy peligroso que el Hijo de Dios corre peligro si nosotros seguimos arrastrando. Se nos ha dicho: ya no arrastres con tu pasado, suéltalo. Ya no arrastres con tu vieja manera de vivir, suéltala y entrégate completamente a Dios. Nace de nuevo. Pero muchas veces, mi hermano, yo creo que no hemos nacido de nuevo porque todavía arrastramos con lo que a Dios no le agrada, porque muchas veces todavía practicamos cosas que sabemos que a Dios no le agrada. En una de las enseñanzas se nos hablaba hasta de las malas compañías. Dice: ya no andes, en otra versión dice: ya no andes con esa gente tonta que habla tonterías. Más bien conviértelos a ti. No te conviertas tú a ellos, porque serás igual que ellos, que no entienden nada. Hay otra mujer que se habla aquí. Se habla de Jezabel, dice: adoraba a Acera. Allí en primer libro de Reyes 18-19 dice: ordena que los israelitas se reúnan en el monte Carmelo, que vayan también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Astarte, a los que Jezabel les da de comer. O sea, mi hermano, creían que gobernaba la mar y que era la madre de Baal. Está tremendo, mi hermano. Todas las prácticas que esta gente cananea hacía y en lo que el pueblo de Israel había caído. Algo que me llama la atención, ahí es el último verso que dice: y reposó la tierra 40 años después de que Otoniel vence a este. Dice el 9: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el último dice: y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Pero fíjese, vamos a entrar ahora sí al verso 12.
Y está tremendo porque mira, hermano, el verso 7 dice, empieza diciendo, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Léame el verso 12, por favor. Hasta ahí. Ve cómo empieza. Muere Otoniel, se quedan sin juez, se quedan sin nadie que les gobierne, y los hijos de Israel vuelven, dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Está tremendo, ¿verdad? Está tremendo que mientras ellos decíamos, mientras ellos tenían a alguien que les gobernara, ellos hacían lo que Dios les pedía, pero moría el juez y ellos volvían al pecado. Hay algo aquí bien interesante. ¿Hacemos las cosas para agradarle a Dios o hacemos las cosas para agradarle al hombre? Es una pregunta y quiero que usted medite en ello, porque aquí vemos que ellos aparentemente hacían las cosas para agradar al hombre, porque si fuesen, hermano, para agradar a Dios, el juez muriera y ellos siguieran haciendo las cosas bien delante de Dios, pero morían y ellos volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿A quién estamos agradando? Porque miren, el ser humano está muy acostumbrado a empezar el cambio por fuera y al último por dentro. El ser humano está muy acostumbrado a aparentar una cosa, pero por dentro soy otra. El pueblo de Dios ahorita, mi hermano, mucho pueblo de Dios y gente que ha retrocedido, que se dicen hijos de Dios, que se dicen cristianos, pero por dentro son totalmente diferentes. Aquí vemos, mi hermano, que ellos agradaron al hombre. Entonces Dios nos hace esta pregunta: ¿a quién estás agradando? ¿A quién quieres agradar? ¿Al hombre o a mí? Porque si me quieres agradar a mí, aun cuando el pastor el líder no esté, tú vas a permanecer. Pero si vas a agradar al hombre, el día que el pastor el líder sea quitado, tú vas a volver. Porque tu corazón está en lo que los demás vean, en lo que los demás digan de ti, no en lo que yo diga y piense de ti. Está tremendo, mi hermano, porque en muchas ocasiones caemos en ese error. Dice que Jehová, fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dice 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Se enojó Dios, mi hermano. Dice, y lo llenó, lo fortaleció este rey para que fuera contra Israel. Mire, Dios muchas veces puede usar a un inconverso para disciplinar a su hijo. Así es, amén. Muchas veces va a usar al mismo gobierno corrupto para disciplinar a su hijo. Y hemos dicho en varias ocasiones, esta pandemia, mi hermano, era para ponernos un alto. Porque ya mucho pueblo de Dios ya no se estaba preocupando por buscar de Dios, ya no nos estábamos preocupando por escudriñar su palabra, ya no nos estábamos preocupando por asistir a la iglesia, ya no nos preocupábamos por tener una comunión con Dios, sino que nos preocupábamos por cada fin de semana salir a pasear. Que cuando a mí me daban el descanso, llevar a mis niños al cine. Ya se estaba desviando, mi hermano, el pueblo de Dios de las cosas de Dios. Nos estábamos olvidando de lo que verdaderamente vale, de lo que verdaderamente me edifica. ¿Y qué pasó, mi hermano? Llegó esta plaga, donde todos iban a quedar encerraditos para darnos tiempo para meditar.
Dice su palabra, medita. Medita si donde estás caminando es el camino correcto o te estás desviando. Escuché mucha gente cristiana decir, es que ya me desesperé de estar en tanto encierro. Ya estoy desesperada. En vez, mi hermano, de decir gracias a Dios que nos está dando este tiempo para ponernos a cuentas, porque no sabemos si ya Cristo vaya a venir por nosotros. Tanto hablando del pueblo de Dios, porque la gente de afuera, pues, de plano en Dios no van a pensar, pero el pueblo de Dios, mi hermano, ahí se vio dónde estaba el corazón del pueblo de Dios. ¿Estaba en las cosas del mundo o estaba en las cosas de Dios? ¿Estaba en edificar la carne o estaba en edificar el espíritu? Por eso dice, yo puedo usar el mismo gobierno corrupto para que te frene, para que te ponga un alto. Ya nos estábamos saliendo, mi hermano, de los límites de Dios. Ya nos estaban haciendo las cosas como Dios las pedía, y fue lo que al pueblo de Israel le pasó. Por eso dice, y fortalecí a este rey para que fueran contra el pueblo de Israel, por cuanto olvidaron hacer las cosas que yo les había dicho que hicieran. Dios es justicia, mi hermano, pero también es un Dios de amor, porque dice, en cuanto clamaron los hijos de Israel, dice, respondió a ellos la frase, dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y vemos que se repite constantemente en este libro. Aquí desde el capítulo 1 vemos que ellos claman y Dios les responde. Amén. Allí en el verso 3, en el verso 15, perdón, dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Dios, mi hermano, da el primer juez libertador, y veíamos que era Otoniel. Dice, quien fue fiel al no casarse con paganas, sino con la hija de Caleb. Usted lo puede ver ahí en Jueces 1, del 11 al 15. Dios ya le había ayudado, mi hermano, a ganar una batalla anteriormente. Dios ya les había ayudado a ganar esa batalla anteriormente, donde como premio, dice, consiguió a su esposa. Porque si usted se pone ahí a leer el capítulo 1 del 11 al 15, usted se va a dar cuenta que habían dicho, ¿verdad?, que quien ganase la guerra como premio tendría a la hija. Y Otoniel gana la guerra, mi hermano, y se casa con la hija de Caleb. Entonces Otoniel, mi hermano, libera después, dice, lo liberó después de que el Espíritu de Dios lo llenó. Fíjese bien, cuando el Espíritu de Dios lo llena, Otoniel liberta al pueblo. ¿Quién nos da a entender eso, mi hermano? Que sin Dios nada vamos a poder hacer. Nada podemos hacer sin Dios, mi hermano. En muchas ocasiones decimos, es que yo no puedo dejarlo. Quiero dejar de hacer esto, pero no puedo. Hay algo que me tiene ahí atado. Dice Dios, yo sé que no vas a poder, pero si te llenas de mi espíritu, tú lo puedes lograr. ¿Qué nos falta, mi hermano? ¿Qué nos falta para hacer eso? Querer llenarnos del Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué nos falta, mi hermano? A veces decimos, lléname, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y queremos que en ese instante ya seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos, mi hermano? Y en las enseñanzas se nos ha dicho, y en muchas predicaciones se nos ha dicho, ¿cómo me lleno yo del Espíritu Santo? Leyendo su palabra, teniendo comunión con Dios. De otra manera yo no me voy a llenar. ¿De qué me voy a llenar? ¿De televisión? ¿Decían de celular? De tantas cosas que el enemigo pone en nuestra mira para desviarnos de las cosas de Dios. Por eso dice la palabra de Dios allá en Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué nos dice esto, mi
donde tú tienes que esforzarte y decir, no, no lo voy a hacer porque yo necesito sentarme a leer su palabra, no lo voy a hacer porque yo necesito ir a reunirme con mis hermanos a escuchar de su palabra. Es un esfuerzo, mi hermano, que usted y yo tenemos que hacer. Es un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer para quitar tantas cosas que nos quitan el tiempo que a Dios le pertenece. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, tienes que ser muy valiente para poder dejar de hacer tantas cosas que están ocupando el lugar de Dios. Tienes que ser muy valiente para decir, no voy a tomar horas extras. Prefiero ir a reunirme con mis hermanos que ganar un peso más. Porque yo sé que Dios va a proveer todo lo que yo necesito. Sin Dios nada podemos hacer. Otoniel dice, hizo honor a su nombre, que significa Dios es poderoso. Eso significa el nombre de Otoniel. Dios es poderoso. Y al ver a Otoniel, dice, al ver a Otoniel vemos que Dios no usa vasos sucios. Dice, si queremos ser usados, debemos, mi hermano, de dejar el pecado. Debemos de dejar de hacer cosas que sabemos que no son correctas delante de Dios. Que muchas de las veces vamos a batallar, pero lo que decíamos ahorita, dice Dios, llénate de mi espíritu y lo vas a lograr. Pide mi ayuda. El pueblo de Israel, dice, clamaba a Jehová cuando veía que ya las cosas estaban demasiado mal por haber hecho lo que no debían de haber hecho. Dice, y ellos clamaban, dice, y Dios les enviaba un juez que les liberase. Usted y yo clamamos, mi hermano, ¿y qué hace Dios? Envía el Espíritu Santo para que nos ayude. Pero tenemos que clamar, mi hermano. Tenemos que clamar. A veces decimos, Dios sabe lo que yo necesito. ¿Para qué se lo digo si Él conoce lo que yo ocupo? Pero Dios quiere que usted y yo clamemos. Dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y no solamente eso, sino dice, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que están aquí que tú no conoces. Pero debe de haber un clamor, mi hermano, un clamor profundo en nuestro corazón. Dice, durante la vida del reinado de Otoniel por 40 años, al parecer todo marchó bien. Pero fíjese, dice, cuando el siervo de Dios es fiel y el pueblo es obediente, Dios bendice y da descanso. Amén. Dice, cuando el siervo de Dios es fiel y el pueblo es obediente, Dios le va a bendecir y le va a dar descanso a su alma. Amén. Estábamos viendo la segunda apostasía, mi hermano. La segunda apostasía, la servidumbre, y este juez Ahab. Este pueblo, mi hermano, era seguidor de ondas, decíamos ahorita. ¿Por qué decimos esto, mi hermano? Porque lo que decíamos hace rato, porque al morir el juez, el pueblo se apartaba de Dios. Entonces vemos que ellos estaban siguiendo al hombre. Ellos hacían las cosas por agradar al juez y no por agradar a Dios. Porque moría el juez, dice, y ellos volvían a rebelarse contra Dios. Ellos volvían a hacer lo que a Dios no le agradaba. Entonces le costó caro, mi hermano. Les costó muy caro su rebelión. ¿Por qué? Porque dice aquí en la palabra de Dios que fueron esclavos por 18 años. 18 años fueron esclavos. Perdieron la ciudad de las palmeras, que decíamos, la ciudad de las palmeras es Jericó. 18 años de esclavitud. Y la pregunta es, ¿cuánto llevamos usted y yo esclavos? ¿O hemos sido liberados por la sangre de Cristo? Ellos dicen fueron esclavos 18 años y perdieron
ciudad de las palmeras que es Jericó. Les costó, mi hermano, les costó un grande precio su rebelión, les costó tanto dolor de ser esclavos, porque vemos ahí en la palabra de Dios todo el trabajo que ellos tenían que hacer. ¿Qué nos puede costar a usted y a mí, mi hermano? La ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. ¿Qué nos puede costar a usted y a mí? Tener una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Dice Dios, si tú no obedeces, si tú no dejas de hacer lo que te he dicho que hagas, te va a costar tu salvación. Si tú no dejas de hacer lo que yo te he dicho que dejes de hacer, que tú sientes que tienes que dejarlo de hacer, te va a costar. Y el precio va a ser caro. Y las consecuencias van a ser fuertes. Tenemos, mi hermano, que atender a la voz de Dios. A veces se nos va a hacer muy difícil. Decíamos ahorita, pero por eso dice Dios, tienes el Espíritu Santo que te ayuda en todo momento. Clama, como este pueblo clamaba. Y yo voy a enviarte mi Espíritu para que te ayude a que tú logres vencer lo que está ahí estorbándote. Esfuérzate, sé valiente para que lo puedas lograr. Nada más los valientes pueden lograrlo. Comienza, mi hermano, el ciclo vicioso nuevamente. Comienza ese círculo vicioso de hacer lo malo ante los ojos de Dios, de volver a hacer lo que a Dios no le agradaba, de volver al pecado. ¿Y qué comienza, mi hermano? Empieza a venir el pecado, empieza a venir el castigo, empieza a venir la angustia, empieza a venir también la oración y la liberación. Allí en el verso 15 al 16, léamelo por favor. Fuerte, fuerte, fuerte. Fíjese bien, el pueblo clamó a Dios, dice, y él respondió. Cada que se clama a Dios, Dios responde. Ahí en Jeremías 33:3 dice, llámame y te voy a responder, ¿verdad? Te voy a hacer conocer cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces, ¿verdad que sí? Algo que decíamos, mi hermano, yo no sé si se acuerdan, que hablábamos de este hombre Ahod, que era un hombre zurdo. En aquel tiempo, las personas que eran zurdas eran como si tuvieran un defecto, ¿cómo le diré? Como si fueran un ser despreciable, como si fueran un ser paralítico o alguien que tuviera esa, alguien que ellos no podían contaminarse con esa gente. Era algo fuerte. Fíjese, este hombre era zurdo, dice, aunque Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Había muchos zurdos, mi hermano, hábiles, muchos zurdos. Y imagínense, en aquel tiempo ellos lo tomaban como algo demasiado malo, como un defecto demasiado grande. Imagínense cómo se sentía este hombre, ¿verdad? Yo he escuchado aquí a mi abuelita, ella es zurda, ¿no? Y yo he escuchado que ella dice pues que ella batallaba, ¿verdad? Porque los maestros antes eran muy exigentes, antes eran puros bancos diestros. En mis tiempos ya había bancos izquierdos, con su paleta izquierda. Y ella cuenta, ¿verdad? Que ella batallaba mucho y lloraba porque obviamente es muy diferente escribir con una izquierda a una derecha. Entonces imagínense este hombre. Este hombre era zurdo. Allí en Jueces 20:16 dice, había también 700 soldados zurdos que eran muy hábiles con sus ondas. Podían lanzar una piedra contra una mosca y nunca fallaban.
¿Cómo ven? Se lo estoy leyendo en otra versión. Ahí no le va a decir así. Pero dice, podían lanzar una piedra contra una mosca y nunca fallaban. Eran hábiles. Aquí nuestra pastora es hábil. Le decimos, ahí va el sordazo. Entonces, mi hermano, esto era considerado en aquel tiempo un defecto. Pero fíjese, había 700 soldados zurdos. 700. Pero era considerado un defecto, dice, existe también la posibilidad de que tuviera un problema con la derecha. Amén. Pero algo que llama la atención, hermano, fíjese bien. Ahí el verso 16 dice, y a Og se habían hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Este hombre estaba preparado. Este hombre estaba con su arma preparada para la guerra. Dice, armó ese puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y vemos que si usan la derecha hacen esto. Entonces él iba a hacer esto. Entonces estaba al lado derecho. Amén. Pero lo que llama aquí la atención y lo que vemos aquí es de que este hombre estaba preparado, mi hermano, para ir a la guerra. Este hombre estaba preparado para salir a la guerra. ¿Cuántos estamos preparados para salir a la guerra? ¿Cuál es nuestra arma, mi hermano? Dios nos ha dejado un arma. Nos ha dejado un arma muy poderosa. Dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Dice que penetra hasta las coyunturas, que parte el alma y discierne tus pensamientos. Él estaba preparado, tenía su espada ya preparada. Algo que vemos, mi hermano, también es que este hombre no le importaba si era zurdo, de que si en aquel tiempo era un defecto y que no lo pudieran ver bien. Él sabía quién era, él sabía en quién confiaba, él sabía quién estaba con él. Por tanto, dice, él se prepara con esa espada. Y allí en el verso 17 dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Los hombres de guerra en aquel tiempo, porque los de ahora no son igual que los de antes, pero en aquel tiempo eran hombres muy grandes, eran hombres de guerra, hombres fuertes. Dice que este hombre era un hombre muy grueso. O sea, imagino que era alto y fornido, ¿verdad? Grueso quiere decir ancho, ¿verdad? Chico. Y dice, mira, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Sigue diciendo, y se le acercó a Og, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Og dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Og su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió ¿qué? Imagínense. Dice, y salió a Og al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto.
Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando a los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y dice, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los ojos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces se les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. Dice, no escapó. ¿Qué tal? Decíamos el jueves pasado, perdón. A veces, mi amor, y yo creo que todo ser humano tiene un defecto. Todos tenemos un defecto. Yo les contaba en secreto el mío. Pero que dice Dios, eso que tú ves débil, eso que tú ves que no te sirve, dice Dios, yo lo puedo usar. Eso que tú dices es que esto no sirve. ¿Por qué tengo este defecto? Y nos enojamos, mi hermano, porque decimos, ¿por qué soy así? Yo a veces digo, ¿por qué soy tan... ¿Cómo le podré decir la palabra? No se lo voy a decir porque si me digo una palabra muy fuerte. Pero digo, ¿por qué sería así? O sea, de que no pueda retener nada. Pero dice Dios, para que me des la honra, para que me glorifiques, para que no te envanezcas y que siempre tengas tus pies en la tierra y que sepas quién es el que hace todas las cosas. Para eso, mi hermano, Dios usa nuestros defectos, para que le podamos dar la gloria y la honra a Dios. Este hombre, mire, era zurdo, pero fíjese cómo mató a este rey. Dice, y no se lo sacó y salió el estiércol de delante de él. Ya se imaginará qué es eso. Bácala. Pero ese es nuestro Dios, mi hermano. Dice Dios y sigue diciendo, clama a mí. Clama a mí y yo te voy a responder. Esfuérzate. Esfuérzate, mi hermano. Dejemos de decir, yo no puedo hacerlo. Es que yo no puedo dejarlo. Yo no puedo dejar de hacer esto. Yo no puedo avanzar. Quitémonos esa palabra de nosotros y digamos lo que dice Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decimos, es que es bien difícil. En muchas ocasiones yo he dicho, es bien difícil. Pero dice Dios, para mí nada hay imposible. ¿Se da cuenta? De esa manera usted se llena del Espíritu Santo, escudriñando su palabra. Que cuando el enemigo le diga no puedes, usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando el enemigo venga y le diga, es que ya Dios no te escucha porque lo que hiciste es demasiado grave. Dios viene y le dice, clama a mí y yo te voy a responder. Ese Dios es el que tenemos, mi hermano. Ahí en el verso 30, los moabitas y los amonitas descendían de Lot. Lo vemos ahí en Génesis 19:36, se lo voy a leer, dice así. Así fue como ellas quedaron embarazadas por parte de su padre. Aquí se cierra el ciclo nuevamente, mi hermano. ¿Cuál ciclo? Ya habíamos dicho, pecado, castigo, angustia, la oración y la liberación. Porque dice el verso 30, léalo fuerte, por favor. Así fue juzgado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. 80 años reposó la tierra. Dice, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Y dice el verso 31, se levanta un tercer juez, mi hermano. Un tercer juez. Dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente otra vez hizo lo malo ante los ojos de Dios.
Y otra vez clamaron y Dios les envía un tercer juez, que es Samgar. Samgar, dice, es el primer juez de los seis menores. Amén. Y posiblemente, mi hermano, no era israelita o su familia ya estaba muy influenciada, ya que su nombre no es hebreo. El nombre de su padre, dice Anak, es claramente un nombre pagano. Era el nombre de la diosa cananea de la guerra. Pero lo que decíamos ahorita, ¿se acuerdan? Que decíamos, Dios puede usar un pagano para corregir a su pueblo. El Señor siguió fiel, dice el Señor siguió fiel, aunque usando medios extraños para liberar a su pueblo. Y lo sigue haciendo, mi hermano, lo sigue haciendo. Sigue haciendo cosas extrañas que a veces nosotros decimos, hay maneras más fáciles de hacer, Señor. Y a veces nosotros queremos ayudar con una buena intención, ¿verdad? Porque hay maneras más fáciles de hacer, pero Dios tiene su manera de actuar, mi hermano. Dios tiene su manera de actuar, Dios tiene su tiempo para actuar. Que a veces decimos, Señor, ya es mucho tiempo, ya es mucho, ya es demasiado, y tú no has hecho nada. ¿Usted cree que Dios no ve, mi hermano, la situación en la que usted se encuentra? Dice Dios, yo lo veo, pero te estoy probando. ¿Estás confiando en el hombre o estás confiando en mí? ¿Estás esperando a que el hombre actúe o estás esperando a que yo actúe? Te estoy probando, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y te llevé al desierto para probar lo que había en tu corazón. El Señor aquí, mi hermano, dice, siguió fiel. Y este hombre del que habla, dice, este Samgar, tenía una manera muy extraña de pelear. ¿Por qué? Peleaba con una aguijada de buey. Una aguijada, mi hermano, era un palo largo, un palo muy largo, dice. Era un pedazo plano de hierro y en un extremo y una punta filosa y en el otro. La parte puntiaguda se usaba para dirigir al buey en los tiempos de labranza. El extremo plano se utilizaba para quitar el lodo del arado. Pero este hombre lo usaba para la guerra. ¿Cómo ven? Un palo, mi hermano. ¿Qué usamos usted y yo para la guerra? ¿Qué debemos de usar usted y yo para la guerra? La palabra de Dios. Dice la Biblia, es cual martillo, dice la canción, que parte la roca en dos. Es una espada de dos filos. Dice que calma la tempestad. Dice es lámpara que alumbra cuando todo está nublado. Es una lámpara que te alumbra cuando tú no ves nada, pero que cuando la abres, dice, tus ojos son abiertos. Que cuando tú la abres, dice, wow, aquí está la respuesta. En momentos de crisis, dice, podían ser fácilmente utilizados, hablando de esta aguijada, podrían ser utilizados como lanzas, como en el caso de Samgar. Dice, los días de estos hombres eran reportados como difíciles. Allí en Jueces, capítulo 5, verso 6 dice, la época de Samgar y de Jael eran muy peligrosos. Los caminos, la gente andaba por veredas angostas y ellos usaban eso, esa aguijada. Pero Dios le vuelve a decirme, no importa los defectos que tengas, no importa si eso que tú dices que no sirve, porque ante Dios, mi hermano, dice Dios, yo solamente estoy buscando un corazón dispuesto, un corazón humillado, que quiera hacer las cosas como yo se las estoy pidiendo. Yo solamente estoy buscando a alguien que quiera obedecer. Mire que cuando un padre le llama la atención a un hijo, el hijo obedece, mi hermano, y ese hijo crece, y decimos, ¿verdad? Ese niño o ese joven tiene muy buenos valores, muy buenos principios. Pero vemos a aquel rebelde, mi hermano, que nunca quiere escuchar a papá y a mamá.
y vemos la vida que después se empiezan a llevar por causa de la desobediencia. Y Dios le vuelve a decir, a esta gente le costó la esclavitud y perdieron esa ciudad de las palmeras que es Jericó. Hoy en día, mi hermano, hay todos los días muy malas noticias, todos los días. Todos los días vemos malas noticias, todos los días vemos cómo el pueblo de Dios, en vez de avanzar, dice, están retrocediendo. Pero también vemos mucho pueblo de Dios dando su vida por causa de Cristo. Vemos tanta gente que hoy en día es la noticia de todos los días. Muchas iglesias siendo quemadas y los cristianos siendo quemados por no, ¿cómo le podría decir? Por no negar a Cristo. Pero Dios nos está haciendo un llamado y Dios nos está diciendo en estos mensajes, estás en guerra. Ahora estaba preparado. A este hombre ahora no le importó tener ese defecto, ser zurdo, sino que él se preparó con su arma y supo, mi hermano, supo dónde ponerla de manera de desviar la mirada de aquel rey, porque obviamente que aquel rey esperaba que le diera por la derecha, pero le salió por el otro lado. Iba a decir una frase, pero no, mejor no. Pero fíjese, no le importó, mi hermano. A veces nosotros, mi hermano, estamos cargando con algo. A veces estamos cargando con eso que no nos deja avanzar y decimos, no puedo ya. No puedo, es demasiado grande y yo no puedo pelear. Mire que cuando un soldado va a la guerra, la mayoría de los soldados tienen familia y tienen hijos. Pero a ellos no les importa, porque van a pelear por su tierra, van a pelear por su país y no les importa dar su vida y dejar familia. Veíamos a la reina Esther. La reina Esther, y esa frase que nos gusta mucho y que ella dijo, ¿verdad? Si perezco, que perezca, pero yo voy a ir a defender al pueblo. Yo voy a ir para que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Israel sea liberado. Y son palabras que Dios en esos tiempos quiere escuchar de usted y de mí. No caigamos, mi hermano. Casi todo el libro de Jueces se va a tratar de esta apostasía que se levantó, de este pecado que el pueblo de Israel volvía y volvía y volvía a hacer lo mismo, y necesitaban a alguien que estuviera ahí para que les animase, y cuando ese juez moría ellos volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero dice Dios, te lo dejé escrito, ¿para qué? Para que tú no hagas lo mismo. Ellos tuvieron consecuencias, mi hermano. Consecuencias, vimos ahorita, tuvieron esa consecuencia, 18 años de esclavos y perder la ciudad de Jericó, su tierra, la tierra que Dios les había dado. ¿Qué podemos perder usted y yo, mi hermano? Decíamos ahorita, la vida eterna. Está en juego, mi hermano. Está en juego su alma. ¿Qué es lo que está peleando el diablo hoy en día? Las almas. Las almas son las que el enemigo está peleando y no le importa, mi hermano. A él no le importa si es grande, si es chico. A él no le importa si es rico, si es pobre. No le importa si está enfrente o si está abajo. A él no le importa. Él viene a arrasar con todo. Porque a él lo que le importa es llevarse almas al infierno con él. Porque él sabe, mi hermano. Él sabe que su destino y su final de él es una vida eterna en el infierno. Él lo sabe, pero su tarea es jalar todo el que pueda. Los de afuera ya están, mi hermano. Él quiere a los hijos de Dios. Él quiere a los hijos de Dios. Y claro que cuando usted se decide y diga ahorita, Señor, perdóname,
Pero desde hoy yo voy a empezar a hacer lo que tú me has pedido. No crean que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados, mi hermano, y diciendo, ay, mira qué bonito, se levantó, tomó una muy buena decisión. No, mi hermano, todo lo contrario, el enemigo se va a levantar y va a ir contra usted. ¿Qué está haciendo usted, mi hermano? Declarándole la guerra. Dice Dios, le vas a declarar la guerra al enemigo, pero no temas porque yo ya lo he vencido. Su palabra lo dice, mi hermano. Dice su palabra, no teman que yo he vencido al mundo. No temas que tu enemigo, dice, nadie va a poder venir contra ti. ¿Cuándo, mi hermano? Cuando estemos en obediencia. ¿Cuándo? Cuando estemos haciendo las cosas que Dios nos pide que hagamos. Empecemos, mi hermano, a ejercitar la fe. Empecemos a ejercitar la obediencia. Empecemos a ejercitar la paciencia. A veces nos desesperamos tanto porque Dios no responde. Pero no es que Dios no responda, sino que dice Dios, yo sé cuándo te voy a responder. Yo lo estoy haciendo ¿para qué? Para que te ejercites para la guerra. Quiero que te ejercites, que sepas usar el arma que te he dejado. Aprende a usarla. ¿Y dónde vamos a aprender a usarla, mi hermano? En la guerra. En la guerra. Decíamos en días pasados, hay una guerra muy fuerte espiritualmente. Hay una guerra demasiado fuerte donde muchos demonios, muchas legiones de demonios han salido a perturbar a todos los que ellos puedan y los que se dejen. Pero dice Dios, no te olvides de clamar, no te olvides de que tienes el Espíritu Santo que te va a ayudar. Pero es necesario que empecemos a clamarle. Mira el pueblo de Israel, hoy es día, hasta ahorita es día en que ellos están clamando. Ellos claman porque ya quieren a su Mesías. Ellos claman porque ya quieren su templo. Así usted y yo debemos estar clamando ya. ¿Clamar para qué, mi hermano? Para que no seamos, dice, para que no seas, ¿cómo se me fue la palabra? Para que no seas sorprendido. Vela y ora. ¿Para qué? Para que no caigas en tentación. Vela y ora. ¿Para qué? Para que cuando venga el día malo, tú estés bien preparado. Vela y ora. ¿Para qué? Porque ahí yo te voy a decir por dónde viene el enemigo y qué es lo que tú tienes que hacer. Dejemos, mi hermano, de perder tanto tiempo. Dice la palabra de Dios, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Entonces dice Dios, ánimo, mi hermano. Ya nuestra ida con nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, más cerca de lo que esperábamos, más cerca de lo que imaginábamos. Nos queda poco, y el enemigo ahorita está con todo, mi hermano. El enemigo ahorita está con todo contra los hijos de Dios. Pero que dice Dios, si tú permaneces, tú vas a vencer. La victoria la tienes ganada, solo permanece. Permanece en lo que has creído. Permanece en lo que desde un principio se te enseñó. Van a venir muchas filosofías, van a venir muchas doctrinas que te van a querer apartar, pero que si tú permaneces, tú vas a seguir adelante. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Lleves este consejo. Ejercitemos, mi hermano. Empecemos a ejercitarnos para la guerra. Estamos en tiempos de guerra y lo que Dios nos está pidiendo es que en vez de retroceder, sigamos hacia adelante. Amén. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por lo que has hecho hasta estos momentos, Señor. Gracias por el consejo que tú nos has dejado.
Gracias, Padre. Gracias por darnos por recordarnos la espada que tú nos has dejado, que es tu palabra. La espada que tú nos has dejado, que es con la que nosotros vamos a poder vencer toda hueste espiritual, toda hueste de maldad, todo demonio que se quiera levantar contra tus hijos. Que tú nos has estado diciendo, velen y oren. Velen y oren porque los tiempos son peligrosos. Velen y oren para que el día no les sorprenda. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por dejarnos tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en todo momento. Gracias por la promesa que nos has dado de darnos en tu Espíritu Santo para ayudarnos en esos momentos difíciles, Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús, por cada hermano que se dispuso, Señor, que dispuso en su corazón escuchar tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana que estuvieron escuchando a través de las redes sociales, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdales en gran manera, Señor. Ayúdales a seguir adelante. Ayúdanos a no desmayar, sino a seguir, mi hermano, a seguir peleando esta guerra. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria.